Entonces, hoy día, jueves 1 de diciembre, estamos comenzando nuestro conversatorio. Y nos va a contar Marcelita de este encuentro de los 12 curadores de Bach con los arquetipos de Jung. Y nosotros conocimos a Marcela en una caravana que hicimos. Ella participó en la caravana a San José de Maipo antes de la pandemia, ya estamos. Y realmente de ahí después hicimos un taller con ella, y nosotros, por lo menos los grupos del Sotro del Río, hicimos un taller y usamos mucho este trabajo de ella. Y bueno, hay algunos, los que tienen consulta privada, lo usan en su consulta, y especialmente con los niños es una herramienta muy linda porque es muy lúdica. Así que Marcelita, tú nos puedes contar. Marcela Rioseco, ella es psicóloga. Cuéntanos un poquito de ti y Ok, partimos. muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que he sido convocada, invitada, encantada de poder compartir con ustedes mi trabajo. Como decía Nancy, hemos estado, un buen tiempo en contacto. ¿Eres Nancy o eres Gloria? Me enredé. Nancy Gloria. Ah, ya, porque te veía, dije, mi Gloria, me dice Nancy. Hemos estado unos añitos en contacto, bueno, también a través de Celia, ¿cierto? Con el grupo de Sintergética, donde yo pude compartirles, digamos, la investigación que he desarrollado, que les voy a contar hoy día. Y me gustaría saber si es posible, por mi forma de trabajo, que quienes estemos conectados podamos estar dentro de sus posibilidades, ¿cierto? Con la cámara abierta, que nos podamos mirar. Me gustaría poder saber también si algunos de ustedes conocen un poquito de las flores de Bach o de los mandalas, y así yo también me puedo explayar y saber más o menos el grupo cuán familiarizado está con la temática. ¿Ya? Por mientras, gracias Noemí, no te preocupes. Dentro de lo posible, es maravilloso poder verse y comentar, porque también no sé cuánto es el tiempo que tenemos. Quizás ahí Gloria me puede poner Hasta las un 9. límite. A las 9, Ya. pero bueno, unos minutitos más. A veces nos pasamos cuando estamos muy entretenidos también, digamos, ¿no? Pero la ideal es como 1 hora y media. Bajando un poco el volumen nomás, porque él Ya. tiene que Perfecto. Ya. Entonces, bueno, les cuento un poquito de mí, así mientras se siguen conectando. Psicóloga de formación de la Universidad de Chile, investigadora desde muy joven, desde antes de ya ejercer como psicóloga, me formé como terapeuta floral, entonces llevo ya más de 20 años trabajando con las flores, y hace más de 10 también formando terapeutas. Entonces, contarles un poquito de la historia, cómo surge este método que les voy a presentar. Yo, formando terapeutas, quise encontrar una metodología que fuera experiencial, que fuera vivencial, porque esa es mi línea de trabajo, ¿ya? Mi trabajo es muy desde lo corporal, muy desde lo energético, y me parecía que los aprendizajes o las formaciones de terapia floral en general eran muy teóricas. Esa es la historia de cómo surge. Yo llevaba por lo menos 8 o 10 años formando gente, trabajando con flores, y aparece esta idea de crear los mandalas de las flores de Bach, como en un intento creativo, ¿no? Muy lúdico también de mi parte, de combinar y desarrollar una estrategia, una metodología activa, participativa y de conexión con las flores a través del cuerpo, ¿ya? Y a través de las emociones, del alma directamente. Entonces, así es como el año 2010 convoqué a 2 personas para esta investigación. Ya les voy a mostrar de qué se trata, los mandalas, y creamos, bueno, particularmente creamos los mandalas de los 12 curadores de Bach. Por eso que es importante que me vayan contando cuántos de ustedes son terapeutas florales o conocen un poquito de la terapia floral. Pero dentro del sistema de las 38 flores de Bach hay 12 que son las tipologías de Bach conocidas. También se conocen como los 12 curadores o las 12 lecciones del alma. Entonces, iniciamos esta investigación y creamos 12 dibujos y 12 pinturas para sintetizar la información energética curativa de cada uno de los 12 curadores de Bach. Y de eso resultaron 24 imágenes, que son con las que hasta hoy día, ya van 10 años, muchas personas han aprendido a trabajar, ¿ya? De este trabajo, de esta investigación, de este resultado, surge un libro en Chile el año 2014, y ese año al año siguiente lo empiezo a llevar a España,
Finalmente surge un segundo libro que se llama Método Alquimia, Mandalas, Flores de Bach, en España, publicado en 2018. Y ese método, para hacerles la historia así resumidita, el libro, digamos, está en varios países, en España, Argentina, Colombia, México y Chile, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la historia en resumen. Yo tengo una escuela que se llama Alquimia Mandalas, donde estoy formando constantemente facilitadores en este método, que, como decía Gloria, unifica, y aquí empieza lo interesante, ¿no? La propuesta de dos grandes maestros del siglo XX, dos grandes sabios del siglo XX, que son Edward Bach sobre el poder curativo, su visión, su filosofía sobre el poder curativo de las flores, se une con la visión de Jung sobre el poder del mandala. ¿Ya? Entonces, ahora sí me gustaría que me dijeran, ¿cuántos de ustedes, aunque sea que me marquen con la manito, saben de Flores de Bach? Un poquito. A ver si me pueden contar. Ya. Gloria, Gustavo, Celia, Irma, Dione, eso, Margarita. Cuéntenme porque así es más fácil para mí saber más o menos cómo las demás. Ya, Luisa también sabe. Perfecto. Yo diría que Noemí, no sé si ella no puede activar su cámara, me parece que ella también. Ya, entonces habemos varios acá que conocemos la filosofía de Bach, ¿cierto? Y que tienen experiencias con la terapia floral. Bueno, antes de mostrar los mandalas, porque les quiero invitar a una experiencia, quiero dar un poquito de contexto. Si ustedes como terapeutas florales ya conocen, ¿cierto?, toda la obra filosófica y el conocimiento espiritual y la descripción, ¿cierto?, digamos, los usos curativos de las 38 flores, saben también que los 12 curadores tienen como una cierta categoría, ¿no?, de ser cualidades espirituales dentro del sistema de Bach, ¿ya? Son virtudes del alma, dice el mismo doctor Bach, o también le llama 12 lecciones del alma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Chicory, ¿cierto? Agrimony, Vermine, Mimulus, Rock Rose, Water Violet, ahí están los 12 curadores, ¿verdad? Que comúnmente se conocen desde la tipología. Es decir, si hablamos del lenguaje floral, y aquí varios ya conocen, uno dice Chicory y te evoca la personalidad Chicory, ¿cierto? O Agrimony te evoca los rasgos de personalidad de Agrimony. Y así, con cada uno, el Mimulus, la persona introvertida, Rock Rose, la persona que se congela, que se paraliza, y siempre pensamos hasta el defecto, de alguna manera, y eso por todo el desarrollo teórico que ha habido, como que hemos psicologizado mucho el tema de las flores. Ya esta es mi visión, ¿no? Como que lo vemos desde la tipología de personalidad. Sin embargo, y algo que aporta este método clarísimamente, es que cada una de estas flores, en realidad, son una virtud espiritual. A ver, yo les voy a preguntar, a ver si alguno de ustedes, como que, si yo digo Chicory, ¿cuál es la virtud de Chicory? Ay, no me la sé. A ver, alguien que diga cuál es la virtud espiritual de Chicory, porque así interactuamos. Mira, la verdad es que hacer cosas es positiva, hablar yo sola. Yo digo que es amor. Amor. Muy bien, Celia. Es el amor, ¿cierto? Es lo que dice el doctor Bach, ¿cierto? Es la lección de Chicory, de la tipología, es despertar el amor incondicional y soltar, dar libertad a sus relaciones, ¿cierto? Y curar el apego que tiene y el control que ejerce sobre sus vínculos. Entonces, es súper importante esto porque realmente las flores sanan desde la virtud. Yo me impregno de amor, me impregno de ese amor y curo mi vacío, mi soledad, mi necesidad afectiva con Chicory y luego transformo mi manera de relacionarme con los demás. ¿Ya? Eso es como la esencia de la filosofía de Bach. ¿Sí? Cuando decimos que las flores actúan por polaridad, ¿ya? ¿Verdad? Desarrollan una virtud y curan un defecto. Y muchos rasgos que están asociados a la tipología. Entonces, dicho eso, voy a dejar eso así. Al mismo tiempo, en la obra de Jung, que es la obra casi de la última etapa, de hecho, la última etapa de vida de Jung, que es conocida incluso a través del libro rojo de Jung, que es una obra póstuma, o sea, Jung no da a conocer este saber
en vida, digamos, mucho, un poco, sí, pero no lo posiciona como están todas las teorías de Jung. Hoy día se sigue hablando de muchas de ellas, pero no así de su trabajo con el descubrimiento que hace del mandala como el símbolo del alma, ¿ya? Él dice que el mandala, que son estas estructuras, ¿cierto?, que son utilizadas en la meditación por el budismo, por el hinduismo y por todas las tradiciones espirituales, él dice que el mandala es la puerta al alma. Y descubre todo este conocimiento a través de su trabajo en hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Hay un mundo, aquí hay dos mundos que se encuentran, ¿ya? En términos de dos sabidurías que son muy potentes. ¿Y de qué manera se encuentran? A través de estas imágenes que fueron diseñadas con la geometría de las flores. O sea, cuando hacemos terapia floral, ¿cierto?, conocemos que existe la disciplina de la signatura floral, ¿verdad?, que es el estudio de la planta, de lo botánica, de la forma de cada una de las plantas y de las flores. En esta investigación nosotros tomamos toda la información de la planta, desde la raíz, el tallo, las hojas, las flores, su geometría, tomando el trabajo de Julian Barnard y de Jordi Canellas, dos grandes investigadores de asignatura, y fueron creadas estas imágenes. En una primera etapa solo el dibujo, y en un segundo momento pinturas, son acuarelas. Entonces ese es un trabajo que nos tomó un par de años de investigación, y ahora se los voy a presentar para que veamos de qué estamos hablando y después seguimos profundizando, ¿ya? Pero para presentárselos, por supuesto que les voy a pedir que nos dispongamos a percibir, a observar, a contemplar estas imágenes con un pequeño centramiento, ¿ya? O sea, que nos predispongamos corporalmente para tener contacto con estos símbolos sanadores, poniendo las plantas de los pies en contacto con el suelo, ¿cierto?, poniendo atención a cómo está la posición de nuestro cuerpo. Les voy a invitar ahí a observar la sensación del peso de su cuerpo, el contacto de los isquiones, de los glúteos con la silla, el sillón, que es donde estén sentadas, sentados, y que se sienten un poquitito, ¿no? Se enraícen un poquitito, sobre todo sintiendo la planta de sus pies, contacto con la tierra. Voy a necesitar compartir. ¿Estoy habilitada, Gloria? ¿Sí? Ya. Gracias. Entonces ahí cada una se conecta con su cuerpo para que podamos abrirnos a percibir estas imágenes. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a compartir y vamos a observarlas. Es un video cortito. A ver si se está viendo. ¿Se Sí. ve? Ya, Sí. súper. Claro que Gracias. sí. Entonces ahora las vamos a activar y ahí empieza a correr el video. No sé si se escucha la música que te lleva. No, no se está escuchando la No, música. no se escucha. Se ve el audio, pero no se escucha. Sí, ve. ahí Comparte es que- de nuevo, a lo mejor no pusiste. compartir. vamos a ir atrás. Sí, vamos a ir atrás. A ver si lo podemos hacer, porque como no estoy yo de anfitriona, me pierdo un poquito. A ver. Ah, ya la pillé. Ah, la pillé. Ahora sí. Ahora sí. A ver, ahora sí, ¿no? Ahí va. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Un pasito? No, No, No. no. Vuelve a compartir. ¿Qué vasito se escucha así? Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Ponlo más fuerte, se escucha muy despacito. Muy despacito, ya. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ya. Eso, ahí sí. Ahí sí. Ciérralo. Eso, ahora sí vamos, ya. Entonces cerramos los ojitos para un segundo de volver a conectar y ahí vamos.
Entonces les invito a cerrar los ojitos un momento para observar cómo se sienten después de haber visto las imágenes, contemplado estos mandalas. Percibir las sensaciones corporales, si hay alguna sensación o no. Y poco a poco cada uno a su ritmo, puede ir volviendo a este espacio. Y la idea es que ahora, si alguno o alguna tuvo una sensación que quiera comentar, cómo se sintieron, y así vamos abriéndonos a compartir y a profundizar un poquito de qué se trata este método de autosanación. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Celia, abra su micrófono y compártanos. Tengo micrófono. Lo tenía abierto, ahora lo cerraste. Lo cerraste, Celita, lo cerraste. Ahí. Sí. Siento una gran alegría, estoy contenta. Estoy muy contenta. Eso nomás. ¿Ya? No tuve ninguna sensación corporal. No estoy cansada. En la mañana incluso me hice una terapia porque desde hace días estaba muy cansada y de hecho estoy usando un mandala. Pero ahora estoy muy bien y eso que he hecho muchas actividades en el día. Pero en este momento en particular, eso es lo que define mi estado, contenta. Gracias. Maravilloso, muchas gracias, Celia. ¿Alguien que no los conociera o que los conozca pueda compartir alguna sensación o incluso alguna experiencia que haya tenido con ellos, si ya los conoce? De profunda tranquilidad. Los conozco, Marcela, pero profunda tranquilidad. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo también los conozco, Marcela, y lo he visualizado, lo he sentido, lo he tenido conmigo, pero ahora sentí, igual que Celia, no sentí ninguna sensación física, pero sí armonía y paz. Gracias, Margarita. Gusto saludarte. Yo sentí calma. Gracias, Irma. ¿Dione? Sí, quiero decirte que... ¿Me escuchas? Más cerquita el micrófono, Dionis, si puede. Ahora sí, ahora sí. Quiero decirte que, bueno, yo conozco poco de mandalas y también del tema que estás tratando, ¿no? Pero lo que sí te digo es que cuando yo miro los dibujos de mandala, me encantan, me atraen. Si puedo, me doy un tiempito para pintar. Me encanta pintar. Y ahora en la experiencia que hemos hecho, he sentido una paz, una tranquilidad, una felicidad, ¿no? Bien rico, bien rico. Me encanta. Me encanta. Voy a profundizar y conocer un poco más sobre eso, pero es algo que a mí me atrae. Gracias. Okay. ¿Alguien más que quiera comentar? Vamos a intentar profundizar, ¿no? En comprender cómo es que actúan en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestras emociones, estas imágenes, ¿ya?
Es una mini experiencia como para aperturar, digamos, la potencialidad que tiene de transformar nuestros estados emocionales, ¿ya? El método de alquimia se trabaja con técnicas muy sencillas, con estas 24 imágenes. Dentro de ellas es la contemplación, es el coloreado de los mandalas, es el contacto corporal con ellos y también es la visualización y la armonización de espacios, ¿ya? Entonces, la idea es que ahora yo les voy a mostrar algunos, digamos, documentos y algunas otras cosas para poder explicarles cómo es que tienen una fuerza curativa tan grande, porque, bueno, ya llevo más de 10 años trabajando con ellos, formando gente, viendo sus efectos en las personas, en los niños, en grupos de distintas edades, y lo que ocurre es un movimiento, cuando los trabajamos, ¿cierto?, con las distintas técnicas, un movimiento muy profundo y muy sanador. ¿Ya? Como hoy día, ahora, en este momento, ustedes sintieron esa calma, esa energía rica, ¿cierto? Como que refresca el corazón, ¿no? Ajá. Entonces, les voy a mostrar algunas cositas como para que vayamos entrando en comprender que este método apela a juntar, de alguna manera, unifica, de hecho, el poder del mandala con el poder de las flores. Y vamos a ver cómo lo hace. ¿Ya? Y también porque yo le puse método alquimia, mandala flores de Bach. Tiene que ver con que cuando nosotros hacemos una toma floral, lo que impregna nuestro cuerpo es una frecuencia, ¿cierto?, vibratoria que está contenida en la esencia de la flor y en, digamos, concretamente la toma de las 4 gotas y con una cierta regularidad, nos vamos impregnando de la energía, de la esencia energética de la flor extraída, ¿cierto?, por los métodos solar y de ebullición, que conocemos los que trabajamos con flores, ¿cierto? En este caso, cuando yo trabajo con esta herramienta, ¿cierto?, de sanación, que por lo demás, bueno, tomando acá un poco la lámina que le estoy mostrando, es complementaria a la terapia floral, eso es súper importante, ¿ya? Es una herramienta que nos puede ayudar a hacer diagnóstico para la prescripción floral, pero también por sí misma produce cambios muy profundos en las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos mandalas florales, 12 mandalas florales, van a activar, digamos, la energía sanadora de los mismos 12 curadores de Bach, pero desde otro canal, de alguna manera, ¿no? O sea, si el conductor de la energía de la toma floral es el agua, en este método, el conductor de la fuerza sanadora de la flor es el mandala, ¿ya? Por lo tanto, es a través del símbolo, y el símbolo es la imagen, que se va a movilizar nuestras emociones y nuestro cuerpo, ¿ya? Y va a generarse un proceso de transformación. Entonces, después igual me gustaría si algunos o alguna de las personas que trabajan con los mandalas puedan dar contar alguna experiencia, ¿no? Para que todo esto que yo estoy hablando teóricamente se pueda reflejar en algo mucho más concreto. Pero finalmente estos mandalas tienen la fuerza que el mandala en sí mismo tiene de mover el mundo del inconsciente y de conectarnos directamente con el alma. Entonces, si los 12 curadores de Bach son 12 virtudes del alma, al estar la información de ellos dentro del mandala, de alguna manera se transforman en puertas directas a estos 12 curadores. ¿Ya? Por favor, si me quieren interrumpir, preguntar, háganlo porque no les estoy viendo como estoy compartiendo, me van comentando, ¿ya? Entonces, al trabajar con las distintas técnicas, con estas imágenes, se genera una alquimia interior, una transmutación, que puede ser desde lo más sencillo o sereno, calmo, como fue hoy día para ustedes, hasta experiencias sumamente intensas de apertura, de emociones muy profundas y muy arraigadas en el inconsciente. ¿Ya? Esto ya se los comenté. Entonces, ¿cómo actúa? Actúa a través de la profundidad y la potencia que tiene el símbolo, digamos, de la planta, o sea, su geometría. Es la geometría de la planta la que dentro del mandala se produce esta como puerta, ¿no?, de acceso directo al alma. Cuéntenme si hasta ahí se entiende, comprenden, tienen dudas, comentarios, ¿sí?
¿Les hace sentido? De todas maneras, ¿Sí? hace mucho sentido. Ya, qué bueno. ¿Alguna experiencia que quieran comentar? Quienes ya trabajan con los mandalas, me encantaría, porque creo que le da más realidad también a lo que estoy diciendo. Celia o Gloria, no sé, Olga, Margarita, si han hecho alguna experiencia que se les venga como para que... Bueno, nosotros en los grupos de sanación, Trabajamos. o sea, lo que hacemos es que alguna de las chiquillas, digamos, que tiene la flor y que tiene las imágenes, cuando lo hacemos por Zoom, testea, digamos, y se selecciona un mandala para la persona que consulta. Después nosotros le mandamos esa información a al consultante para que pueda imprimir y pintar. Y le pedimos que nos devuelva, digamos, su sensación, y en general, digamos, la experiencia es bastante potente, digamos, o sea, de mucha sanación, de mucha armonización, básicamente. Lo que presencialmente también, yo en lo personal, digamos, lo uso en el Centro de Salud Solidaria, donde hacemos el trabajo de sintergética, y antes de que, es como lo hacíamos en el Sótero, digamos, cuando Celia lo hacía, antes de que la persona comparte, lo primero que hace la persona es mirar las flores y elegir una. Esas flores. Y después, digamos, cuando nosotros le contamos el sentido que tiene esa flor y le preguntamos si tiene que ver con el motivo de su consulta, siempre. Sí. Siempre tiene que ver, siempre tiene que ver. Entonces, muy... Ajá. Muchas gracias. Entonces, la idea es que a través de esta conversación, ¿cierto? También ustedes puedan preguntar y indagar, ¿no? ¿Cómo es posible, sí, que ocurra esto? ¿Qué preguntas? Eugenia, quería... Abre tu Sí. micrófono. Quiero preguntar, yo no trabajo con flores todavía, pero es un mandala por flor, porque son 38 flores. No, son... Son las 12 curadores de Bach. Eso Los lo 12 explico. curadores del alma, Claro, claro, eso. exacto. Las Esa es 12 la virtudes del alma. Gracias, Ya. Eugenia. Gracias. Sí, estamos trabajando ya en la segunda parte, que son los 7 ayudantes. Vamos en el primer ayudante. Y la verdad es que este trabajo es un trabajo de investigación muy profundo, o sea, que toma mucho tiempo. Yo también tenía la idea que íbamos a hacer las 38, pero llevamos 10 años ya con los 12 y se han hecho 2 libros y se forman personas y todo lo que tiene que ver con el estudio de la planta es un trabajo bien potente, ¿ya? Pero estamos trabajando en GORS. Lo que a mí igual me gustaría, digamos, hoy día que quedara como impregnado, digamos, en la conversación, es, por una parte, cómo 12 símbolos, 12 imágenes de las 12 curadores de Bach en este caso, puedan aperturar tanta información, ¿no? Puedan ser espejos, reflejos, movilizadores de información tan profunda del inconsciente, hablemos en este caso, como decía Gloria, el motivo de consulta, ¿cierto? El estado emocional, el defecto, como uno quiera llamarlo, lo que la persona está sufriendo, pero por otro lado, tenga la posibilidad de conectarnos tan directamente con la virtud, ¿ya? Eso es súper importante, es como los 12 curadores no solo son estas tipologías complejas, digamos, llenas de emociones y sufrimientos, sino que también los 12 curadores, o principalmente la flor, y eso es importante, encarna la virtud. Entonces, por eso que, si se fijaron en todos los mandalas, la flor está al centro. Aquí ya les voy a mostrar un poquito otra cosa. Está al centro, ¿ya? Porque desde la visión de Jung, el mandala representa el alma, ¿cierto? O la psiquis, y lo que está al centro es la puerta, dice él, al self. Es la puerta al alma. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para poder indagar un poquito más en eso, yo les voy a mostrar uno en particular, para que lo vamos a mirar detenidamente. ¿Ya?
Espérenme un segundito que voy a buscar la carpetita. Les voy a mostrar un mandala. Vamos a ver cuál nos convoca hoy día. A ver si... Vamos a ver uno de ellos. Vamos a mirar este mandala. ¿Ya? Para un poco explicarles, ¿sí? Primero saber si reconocen cuál es la flor. ¿De Bach? Algunos? Impatience, claro, exactamente. Entonces, como les decía, este método originalmente surgió como hacer un diagrama de la información de la flor para educar, enseñar lo que es la flor. Entonces, cuando les invito a mirar detenidamente la imagen, para irles comentando, ¿no? Estos 12 dibujos y pinturas tienen una matriz, es decir, no están puestos en forma aleatoria los códigos, las imágenes, los dibujos, los símbolos, sino que tiene una matriz que va desde el centro hacia afuera, digamos, reflejando en círculos concéntricos las características de la planta, ¿ya? En los 12 al centro está la flor, ¿sí? Y en el primer círculo concéntrico está el defecto, simbolizado. ¿Y qué significa esto? Que quienes investigan la asignatura floral y estudian los códigos, el lenguaje de la planta, saben que, por ejemplo, en el caso de Impatiens, tiene ciertas características, sus raíces, su tallo, sus hojas, que reflejan sus rasgos de personalidad. No sé si eso lo saben, pero yo se los cuento, que la flor porta la virtud, la flor es la que se, digamos, se extrae, ¿cierto? Y se pone al sol y se produce a través del método solar la esencia, pero el resto de la planta va a decirnos qué es lo que la planta cura. Es decir, tiene un tallo rígido, tiene unas hojas aserradas, dispara sus semillas. Esto es muy común cuando uno aprende, ¿no? El Impatiens, dispara sus semillas por su ímpetu y su aceleración, ¿ok? Y todo eso aquí está, si fijan, hay un tallo hexagonal, o sea, está reflejando la tensión que tiene la planta, porque esa tensión es la que representa el defecto, ¿ya? Esto con los 12. Y en el círculo que viene a continuación es donde está simbolizada la virtud. En todos fue un trabajo diferente, pero en general en este círculo concéntrico es donde vemos las características y la geometría de la flor, puesta de distintas maneras. Y en el círculo exterior es donde vemos la integración, digamos, como la alquimia o la sanación que hace la propia planta con su unidad, ¿ya? Aquí también ese otro concepto importante, que los 12 curadores tienen una polaridad muy marcada entre la flor y la planta, la virtud y el defecto, y los mandalas son un símbolo de la unidad, entonces permiten que todo eso que está de luz y sombra, de polo, virtud, defecto, se unifique y se vuelva una integración, donde una cosa no va sin la otra. ¿Ya? Eso es muy bonito, es como, en realidad, la personalidad Impatiens, con todos sus defectos y emociones, ¿cierto? Aceleración, inquietud, ansiedad, es una condición para encontrar, esa es la visión de Bach, encontrar la calma, la serenidad y la paciencia. Es como el sentido de la dualidad en la experiencia humana. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el mandala en sí mismo es un símbolo de la unidad y también integra las polaridades, esto lo dice Jung, y en este trabajo que fue hecho desde Bach intuitivamente, y luego a mí me llevó a Jung para poder comprender lo que habíamos hecho y todos sus efectos y cómo actúa, etc., viene a integrar la polaridad de los 12 curadores y a mostrarnos, digamos, que somos esa luz y esa sombra, cada uno de nosotros. ¿Ya? Y que vamos y venimos, digamos, o sea, yo puedo trabajar Impatiens constantemente porque estamos en un momento, no sé, donde hay mucha impaciencia, donde hay mucha irritabilidad. Son mandalas que uno puede incorporar a la vida diaria,
¿ya? O sea, no es que yo lo pinto una vez y ya resolví, alcancé la ciencia y no. Como son 12 lecciones del alma, eso también es súper importante, nosotros todos tenemos que hacer un proceso de evolución para activar estas 12 cualidades, no solamente aquella que, de nuestra tipología, que es un poco la visión tradicional de la terapia floral. Por eso que yo, siempre que presento este trabajo en distintos contextos, bueno, lo he presentado en México, en España, en congresos, en Chile también, varios autores de la terapia floral lo conocen, de hecho han prologado los libros y me han invitado a esos espacios, porque como que viene a rescatar algo que es muy de la filosofía de Bach, ¿ya? Nosotros somos seres que estamos en evolución, las flores son aliadas de nuestra evolución, pero también tenemos que aprender a que necesitamos, digamos, de su luz y su energía en distintos momentos, distintos aspectos de nuestra vida. Y entonces ahí con los 12 curadores como mandalas se abre todo ese espectro de posibilidades, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Alguien me habló por el chat, perdón. Ah, perfecto, perfecto. Estrella, ahí voy. De manera tal, me pregunta Estrella, ¿cómo se pueden incorporar a la vida diaria? Sí, ese es uno de las como inspiraciones que yo tengo cuando formo grupos y facilitadores, es que además de trabajarlos con las personas, ¿cierto? A nivel individual y a nivel grupal, que también es una herramienta que puede incorporarse a distintas formas de trabajo. Si yo soy terapeuta de Reiki, si yo soy terapeuta floral, si soy educadora, si trabajo con niños, o sea, tiene una versatilidad bastante grande, el uso es muy lúdico, muy creativo, como decía al principio Gloria. Pero para el día a día es tan sencillo como tener tu set contigo, aquí, con mi set, tener tu set de mandalas y andarlos trayendo contigo para que te ayuden en distintos momentos. ¿Ya? Ahí hay muchas anécdotas de situaciones, desde pasar un susto hasta amanecer descentrado, disperso, estar, digamos, fuera de tu cuerpo, estar muy impaciente. La idea es que sean virtudes, de alguna manera, ¿no? Encarnadas en estos símbolos que andan contigo ayudándote en tu propio proceso evolutivo de crecimiento, de sanación, de transformación. Yo pongo mucho énfasis en la necesidad de que el propio facilitador o terapeuta haga el trabajo de los mandalas con las distintas técnicas, porque también he visto en todos estos años que cada vez puede ir más profundo el efecto de los mandalas. ¿Sí? Al igual que las flores, esta imagen como de las capas, cada vez puede ser más profundo cuando tú los coloreas, o cuando te los pones en el cuerpo, haces trabajo energético corporal. Voy a desconectar acá para mirarles de vuelta. Es como si va aperturando niveles, ¿no? De acceso a esta información, a esta virtud, a esta cualidad, y va curando capas, ¿no? Capas del defecto, capas del sufrimiento. A ver, cuéntenme preguntas, ¿qué les parece? Quienes no lo conocían. Si te respondí la pregunta, Estrella. Aló. Sí, bueno, como te dije, a mí me interesa harto sobre el uso de los mandalas. Yo soy terapeuta floral y realmente hace poquito que te estoy siguiendo, entonces me hizo mucho sentido, porque en sí ya las figuras geométricas y los colores creo que crean energías especiales. Entonces, y por eso me interesaba saber cómo el uso diario de las personas, cómo en la vida diaria puede usar los mandalas. Tú me dices que trayéndolos. Tú dices que, por ejemplo, cuando la persona, no sé, tiene una situación especial, podría sacar un mandala o podría hacer otra cosa. Eso quería saber, ¿cuáles son las metodologías que se usan? Súper. Ya, mira, son tan simples que a veces cuesta incorporarlas, en realidad, porque siempre creemos que lo más complejo es como lo más efectivo, ¿no? En realidad, para poder incorporarlas a la vida, como les decía, es, bueno, tener el material, ¿no? Como lo básico, ¿cierto?
este video de YouTube que yo les mostré está en YouTube. Y ya con ese video, que es lo que le digo muchas veces a las personas, ya con ese video de los 24 imágenes, ya puede ser armonizadora en una situación particular, ¿ya? Pero teniendo las imágenes, teniendo el material básico, que finalmente, bueno, lo tengo aquí para que lo conozcan, es un libro que tiene la descripción de los fundamentos, de cada una de las técnicas, de cómo se desarrolla punto por punto cada una de las técnicas, que son lo que les decía: coloreado, visualización, contemplación, contacto corporal. Suenan muy simples y lo son, pero tienen un cierto protocolo, digamos, para poder realizarlas. Y el libro tiene las imágenes para que puedan ser reproducidas y se trabaje con la técnica del coloreado, por ejemplo, ¿ya? Cuando nos pasa una situación, de hecho hay muchas historias, ¿no? Y tengo mi set en casa conmigo, desde una situación de meditación diaria, por ejemplo, de incorporarlo a mi práctica diaria, a quienes meditamos, ¿cierto? O esto es un uso muy sencillo: ponerlo en la noche debajo de tu almohada, meditarlo unos minutitos antes de dormir, recostarte y hacerte el baño de energía corporal, que es, o puede ser sentado también, meditarlos, ¿sí? Visualizarlos, que es una técnica mucho más como de energética, que es proyectar la imagen. Tengo historias de personas que han proyectado la imagen sobre un otro que lo está pasando mal, un hijo, por ejemplo, y le han mandado la imagen de Mimulus y se genera un cambio. Entonces, estamos hablando de una herramienta que está dentro de un paradigma, por decirlo, ¿no? Energético, espiritual, neto, ¿ya? Donde para quienes quizás sean más racionales, cuesta entender que una tarjeta, digámoslo así, que un papel, ¿no? A mí me gusta decirlo así, porque en realidad esto es un papel, ¿no? Y un dibujo y una pintura tenga un poder tan profundo y tan curativo para las personas, ¿ya? Entonces, la invitación que yo siempre hago es a experimentarlos, a tocarlos, a mirarlos, a meditarlos, a ponértelos, a hacer una inmersión en estos 12 símbolos que te develan que las flores, que me lo han dicho terapeutas florales también hoy día mismo, son mucho más de lo que uno logra captar a través de la toma floral, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto, que no he querido poner tanto concepto porque me encanta más la conversación, pero bueno, del arquetipo, ¿ya? Esto que se dice, que la flor, lo dice Eduardo Greco y otros autores, es un arquetipo. No sé si eso lo han escuchado o qué entienden por eso. A ver si me interactuamos un poquito más. ¿Cómo entiende la idea del arquetipo? Cuando dice son arquetipos espirituales, se dice las flores son arquetipos del desarrollo espiritual. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Yo sí. Entiendo harto del arquetipo, que es como, son nuestros patrones, son patrones que vienen limitantes a veces, que venimos acá, justamente como dice Bat, una de las misiones de nuestra vida es vencer esos patrones limitantes. Entonces venimos aquí a este mundo a vivir de esa forma, pero llegar al, ¿cómo se llama?, al equilibrio que vendría siendo a la flor. Llegar y ahí está, ayudarnos a vencer esos patrones que son limitantes para nuestro encuentro con nuestra alma. Ajá. Mira, lo que caracteriza un arquetipo, porque ahí tú estás refiriéndote, claro, como a los patrones, los programas, ¿cierto? Heredados, las heridas, todo esto que nos condiciona, ¿cierto? Y el arquetipo, que también de alguna forma nos condiciona, por ejemplo, los arquetipos humanos como el padre y la madre, son patrones universales, digamos, que se pueden reconocer en toda cultura y en todo momento de la historia, ¿ya? Pero además de los arquetipos humanos, que vienen siendo como la memoria de la especie, filogenética de la especie, que se van constituyendo como esto que uno va heredando, ¿no? A través del inconsciente colectivo, existen los arquetipos de la naturaleza también, ¿ya? Y cuando hablamos de flores y mandalas,
estamos hablando de arquetipos de la naturaleza, es decir, patrones universales que se repiten, matrices que se repiten en la naturaleza. ¿Ya? Les voy a mostrar un videito mejor para que se entienda lo que les quiero decir y ahí seguimos comentando. Vamos a mirar un videito para ir entrando en esta, o acercarnos un poquito a esta sensación de arquetipo. Miren, vamos a verlo. Creo que ahora está muy fuerte, pero no sé si se escucha, ¿se está escuchando? ¿Sí? Ah, ya, quizás está muy fuerte, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito. Ya, miren este pequeño videito para ir entendiendo un poquito del arquetipo. A ver. ¿Qué podrían decir que vimos ahí, además de flores? ¿No? ¿Qué se les aparece? Mandalas. El universo. Sí, mandalas, sí, una belleza increíble, colores. Círculos, movimientos. muchos círculos. Un ordenamiento. Eso, patrones, ordenamientos, círculos, Fibonacci. claro, Fibonacci, todo eso, ¿cierto? Entonces, uno puede reconocer entre estas flores, primero que tienen estructuras mandálicas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, las flores y los mandalas están muy hermanados, en verdad, la estructura mandálica es anterior, porque la estructura de los mandalas es, digamos, lo que contiene o lo que sostiene la vida. ¿Ya? Vamos a ver, les voy a mostrar unos mandalitas más para que sigamos profundizando en esto. Todo lo que existe tiene una estructura mandálica, todo lo que existe en la creación. Geometría sagrada. Exacto, ¿ya? Entonces si hablamos de, voy a mostrarles aquí algunos más, si hablamos de la energía, digamos, voy a presentarles acá algunos más. ¿Ya? ¿Se está viendo bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué son los mandalas? Eso es súper interesante. ¿Sí? En realidad la palabra mandala es una palabra en sánscrito, ¿ya? Que significa, que es manda, y la es la esencia, manda, y la, contorno o cerco que contiene la esencia, es como la esencia contenida, ¿ya? Entonces cuando uno mira la naturaleza, uno se encuentra con que todo tiene esta estructura, que tiene dos características, un punto central y un contorno o cerco, desde las galaxias hasta la estructura de nuestras neuronas, ¿para qué decir? Los centros energéticos, ¿cierto? El átomo. Toda la naturaleza tiene esta estructura simétrica, concéntrica, ¿sí? ¿Sí? Circular, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en contacto con una imagen mandálica,
que tiene un centro y un contorno y tiene información dentro, esto es lo potente y este es el descubrimiento de Jung. Él dice que el mandala tiene el poder de contener toda la psique del ser humano, es decir, como de abrazar. Cuando dice psique, podemos decir campo, ¿no? Campo de información, el lenguaje más actual, ¿no? Es capaz de contener, aquí tenemos la flor de chicory, ¿cierto? Y por la misma razón que el mandala es la estructura que sostiene la creación, es que las tradiciones milenarias los han creado, ¿cierto? Y han puesto dentro de estos dibujos, aquí ya budismo satiritano y hinduismo, y han puesto información dentro de estos dibujos. Eso fue lo que descubre Jung, ¿ya? Que las tradiciones espirituales han usado el mandala para simbolizar el universo. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí aparecen unos crop circle que también son... bueno, no voy a poner esto porque Jung es mucho. Jung es mucho. Si uno lo quiere estudiar, es un mundo, realmente. Pero no sé si por ahí algo de lo que si se va entendiendo de alguna forma cómo actúan. Les voy a mostrar otra lámina más, pero me gustaría igual escucharles. ¿Qué dudas les surgen? Reflexiones. ¿No? ¿Sigo, hermano? Ya, vamos a seguir entonces. Voy a mostrar un poquito algo que es súper interesante del encuentro de Bach y Jung, que están súper hermanados y en realidad yo creo que hasta el día de hoy, siempre digo esto, pero... Ay, si pueden mutear sus camaritas, por favor. Ellos comparten un momento histórico, ¿ya? Bach un poco antes del siglo XX, Jung un poco después, pero ambos hacen referencia, por ejemplo, al sentido del dolor y la enfermedad como parte del camino evolutivo al encuentro con el alma. Ambos hablan de la dimensión del self o el sí mismo o alma, ¿ya? Que es el espacio hacia el cual todos evolucionamos, ¿cierto? También de una personalidad o máscara o yo inferior, en palabras de Bach, que es aquella que necesitamos ir ampliando y trascendiendo e integrando con nuestra alma. Ambos hablan de la búsqueda de la realización, de la individuación, como este proceso de ir encontrándome conmigo mismo, con quién soy, ¿no? Entonces hay mucho en común de ellos, en las verdades de Bach y en la filosofía o la visión de Jung, ¿cierto? Y aquí, en este método, por alguna razón se encuentran, digamos, integrando las esencias florales desde la cualidad espiritual, desde el patrón de información que despierta la virtud del alma, que, en palabras de Bach, ¿cierto? Derrama las vibraciones del yo superior al yo inferior y permiten curar estados emocionales, ¿cierto? Fortalecer nuestra individualidad y retornar la personalidad al propósito del alma, como dice el mismo Bach, pero a través del trabajo con el mandala. O sea, cuando las personas se toman en serio este método, digamos, en el sentido que lo practican regularmente, empiezan a tener grandes cambios en sus vidas, ¿ya? Porque empiezan a conectarse con estas dos elecciones y con estas virtudes que aquí están, ¿no? La paciencia, la valentía, la bondad, la paz, el amor, la tolerancia, la fuerza, sabiduría, la decisión, la alegría, la fe, el coraje. Entonces, a veces, esto se lo cuento como anecdótico, cuando las personas saben mucho de terapia floral y dicen, no, yo no soy Waterbaile, no, yo no soy gente, o yo no soy Agrimony, ¿cierto? Pero si uno lo mira desde el punto de vista de las virtudes, yo digo, ¿quién no necesita todas estas virtudes? ¿Quién de nosotros ha realizado todo su potencial y ha llegado a tener un estado de paciencia, de valentía, de bondad? Entonces, este método, a mí misma, digamos, que ya llevaba hartos años haciendo terapia floral, me transformó mi mirada de las flores y, digamos, te abre a
un contacto abierto y constante con estas virtudes del alma que te permiten sanar estados en los que todos estamos constantemente entrando y saliendo. O sea, de repente estamos asustados, estuvimos en pandemia, estábamos todos rock gente, amímulus, puedo estar cansado y entro en un estado de debilidad, entonces me pongo Centauri en el cuerpo, lo que decía adelante Celia. O estoy muy inquieto, no sé qué me pasa, bueno, me pongo a Grimory y voy a saber qué me pasa. Lo miro, lo toco, o lo medito, o lo pinto, y van a saber qué es lo que les pasa. Estoy impaciente por algo, etcétera, ¿no? Estoy apegada a alguien, etcétera. Voy a trabajar un duelo, trabajo con chicos intencionadamente. Y por supuesto también se puede utilizar en consulta, ¿verdad? Como algunos ya comentaron, donde yo hago elegir a la persona, le puedo hacer pequeños ejercicios, eso está todo descrito en el libro, y le puedo dar un mandala para colorear, ¿cierto? De una sesión a otra. También puedo trabajar en camilla con los mandalas, ponérselos en el cuerpo, son experiencias bien potentes. Bueno, y aquí un poquito de lo que hablábamos de que les quería mostrar esto. De Jung, del mandala como arquetipo de la psiquis y del alma. ¿Ya? Entonces, y está este paralelo de que también Bach habla de un alma y de una personalidad, ¿cierto? Como lo dice Jung, el self, al centro está la conexión con el alma en el mandala, y afuera están las capas de la personalidad. Esto como para darles una pincelada, porque yo hago formaciones, procesos más largos, pero para que puedan interiorizarse un poquito más. Entonces el mandala floral, aquí va, estos mandalas florales tienen una estructura que contiene y expresa la energía de cada curador. A través de un diagrama, ¿cierto? Que está diseñado como una matriz, que tiene el lenguaje simbólico de cada uno de estos 12 curadores. Aquí les voy a mostrar esta matriz, ¿ya? Que esto es lo que les quería mostrar. ¿Sí? Entonces este, por ejemplo, es el mandala Chicory. Desde el centro al exterior están puestos los colores y las características. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo es el rizoma, que es la raíz profunda de Chicory, que tiene ciertas características, es como una zanahoria. ¿Sí? Aquí estamos viendo características de los pétalos, etc. Así es como fueron siendo creados cada uno de ellos. ¿Ya? Y que por lo demás, algo súper interesante, es que la matriz, por ejemplo, de los 7 ayudantes, que es la segunda etapa, la matriz, digamos, esta estructura, en los 7 ayudantes es distinta a los 12 curadores. Entonces, es un mundo de información muy hermosa, muy profunda, sobre el poder de la naturaleza para sanarnos, eso principalmente. Así que ahora ya me callo y escucho sus comentarios, sus preguntas. Bueno, yo quiero decirte que encuentro súper bonito y también práctico esta filosofía de ocupar los mandalas, porque desde la filosofía de Jung, o sea, él trabajó con los mandalas y por algo, a través de sus colores, de su figura, de la representación, o sea, hay un estudio previo de este gran visionario que dijo: los mandalas algo hacen en el alma a través de mirarlo, y como tú lo recopilas con la información de Bach. Entonces, es bien significativo. Muchas gracias. Hay harto que aprender. Muchas gracias. Eugenia. Sí, hola. No, me gustaría que dejaras tu teléfono, tu dirección, o sea, tu correo, para poder... Sí, por supuesto. Por favor, eso sí. Por supuesto que sí, les dejo la página y todo. Ponlo en el chat, Marcelita. Sí, lo voy a poner acá. Por ahí decirles algo que es importante, ¿no? El conocimiento que hay detrás de este método, en términos de sabiduría, ¿no? De conocimiento espiritual, por decirlo de alguna manera,
es sumamente profundo y uno podría decir que es sumamente complejo, ¿no? de abarcar, porque es harta información. Todo lo que es Bach, ya lo más o menos lo sabemos los terapeutas florales, todo lo que es Jung es un mundo bastante inabarcable también en ciertos aspectos, pero, bueno, y todo lo que es cada mandala que tiene cantidad de símbolos y códigos. Todo esto lo digo para que transmitirles que finalmente lo interesante es que la herramienta en sí es tan sencilla y es tan hermosa y actúa siempre de una manera única. Es como abrirse a una magia, a un misterio realmente que yo, claro, llevo todos estos años investigando, voy a seguir investigando, que me voy a morir investigando, viejita, haciendo mandalas de todas las flores que se me crucen, pero en realidad no es algo que podamos entender con la mente. Es inentendible lo que hacen los mandalas, de las flores, en general los mandalas, todos los mandalas, pero estos en particular, yo estoy constantemente recibiendo el feedback de las personas que hoy día están trabajando, por ejemplo, en la cárcel de mujeres, con enfermos digamos, personas con alteraciones psiquiátricas, con niños, con adultos, o sea, siempre me cuentan una cosa que me sorprende más que la otra, o sea, es como abrirse a un mundo realmente hermoso y mágico, pero muy sanador, muy luminoso, muy efectivo también y muy concreto. Eso es lo curioso, ¿no? Voy a dejarles ahí todo que para poder irlo incorporando y cada vez confiando más en la metodología, lo que yo recomiendo es experimentarla. Experimentarla porque no sé si les ha pasado a algunos de los que están aquí, que los conocen, pero a veces uno tiene experiencias bien fuertes. O sea, son luminosos, son maravillosos, pero a veces destapan cosas profundas, lo hacen con amor, pero pueden llegar muy hondo a nivel de nuestras memorias corporales. ¿Ya? ¿Sí? Marcela, ¿y tú dónde haces en las formaciones siempre? Mira, ¿Y qué sí. tipo, dónde empiezan? Las formaciones yo las he hecho históricamente a través de retiros de fines de semana. Cuando comenzó la pandemia me acomodé y aprendí a enseñar de forma online, entonces hoy día hay formación online, hay formación presencial, que acomodándose a los tiempos también hay una modalidad que es de fin de semana en Ñuñoa, la presencial, pero yo siempre recomiendo, si alguien puede permitirse una inmersión profunda en estos retiros, ¿no? Son los retiros de la Escuela Alquimia Mandala, lo sugiero, y si no, está, como te digo, la alternativa de formarse en Santiago, en Ñuñoa. Celia, ¿tú querías compartir? ¿Yo puedo? Sí, Celia. Sí. Sí, en realidad quiero comentar algo que es bien práctico, una experiencia práctica que para mí ya es prolongada y que se refiere al uso de los mandalas en las personas mayores. Estoy hablando de personas de 80 y más, 80, 90, 100 años prácticamente, que tienen limitaciones visuales, auditivas y motoras, y por lo tanto con ellas no se puede trabajar el pintar. Muchas veces hay limitaciones para dialogar en torno a lo que les pasa porque no escuchan, no se expresan, o qué sé yo, y en ella elijan aquellos que les gustan más, que les llaman la atención, con ellos se quedan. A veces en los hogares, por ejemplo, en las casas de reposo, los ponemos en la mesita donde ellos tienen la mesa de comer, ¿no es cierto?, donde tienen sus libros, sus cosas, y por lo tanto allí aprenden a poner la mano sobre el mandala, a ponerlo después, la cuidadora se los pone en las noches bajo la almohada, y la verdad que se ven efectos
muy, muy importante. La gente se tranquiliza, se positiviza, o sea, se ven efectos. Eso por una parte. Y por otra parte, en mi experiencia de ahora, que prácticamente mayoritariamente es online, la verdad que en este consultante que siempre llega en estado de caos, crisis, ¿no es cierto? Y en el primer contacto, muchas veces uno testea a través de la radiestesia cuál es el mandala que es más apropiado para él en ese momento. Le dejamos ese mandala para que cuando llegue el momento de la sanación, la terapia propiamente tal, ya esa persona, ¿no es cierto?, haya vencido resistencias, haya desbloqueado haya bajado su nivel de ego. Es decir, también en ese sentido presenta, ¿no es cierto?, una apertura, ¿ya? Y por supuesto que obviamente confirmo lo que aprendimos en ese tiempo en el Sótero, que por Dios que ayuda a puntualizar el diagnóstico, ¿no es cierto?, cuando el consultante elige un mandala. Así que eso agregando, ¿no es cierto?, la opción de que el consultante puede hacer algo por sí mismo cuando elige pintar un mandala, cuando elige meditar con un mandala. Es decir, se abren muchas posibilidades, y esto último me gusta mucho a mí, porque en realidad, ¿no es cierto?, estamos en el momento en que el consultante es el que debe descubrir sus cualidades para su propia sanación, en vez de esperar que desde afuera alguien haga algo por él. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Celia, querida, que ha abierto puertas también a estos mandalas para el grupo Sintergética y para su gente, porque yo agradezco muchísimo a cada persona que se vuelve un instrumento para que esto llegue, por ejemplo, a las personas de tercera edad, ¿cierto? Cuando llega a las escuelas, cuando llegan los niños, porque es cierto, tiene una versatilidad que es muy rica. O sea, hay personas que lo combinan con las constelaciones familiares, otras con el trabajo energético, con el juego, con distintas formas, individual y grupal, con la musicoterapia, con la danza terapia. O sea, pasa a ser también una herramienta de arte terapia, ¿sí? Para personas que quizás no tienen una afinidad o no quieren tomar flores, o como decía Celia, o no tienen la posibilidad de comunicarse, ya solo con el contacto con el mandala se produce una apertura muy hermosa, con adolescentes también, con distintas poblaciones. Así es que muchas gracias por el interés, por escucharme, por conectarse con esto. Muchas gracias a ti, Marcela. Marcela, antes de que te Muchas vayas, gracias. quería preguntarte varias cositas. Una, si puedes darnos el nombre completo de tu libro para conseguirlo. Ajá, por supuesto. Sí, te los voy a anotar acá. Sí. Pero es que pasan muy rápido. Por ejemplo, los datos tuyos han pasado tan rápido que uno se queda con la mitad de la información, entonces queda uno entrenado. Uno, Ya. eso. Lo segundo, me imagino, claro, que en tu libro dice los colores específicos para pintar el mandala. ¿Qué sucede en caso de que una de las personas le coloque un color totalmente diferente porque resuena? Es decir, cuando uno hace mandala le dicen, dése la posibilidad de escoger el color. Entonces, este es un cambio diferente porque entiendo que debe haber una guía, ¿cierto? No. Aquí le voy a contar. Mm. Sí, perdona, ¿algo más? ¿Qué me quieres Sí, lo preguntar? tercero, bueno, en balance polar, otro de los conocimientos de terapéuticas integrativas, parte del conocimiento es integrar una música, y me llamó mucho la atención cuando colocaste el primer video, hiciste énfasis en se escucha la música, porque también en Sintergética se hace énfasis en el sonido como una
posible herramienta hacia el futuro que va a tener gran impacto en la parte de sanación. Entonces, no sé si sería como para que en una próxima de tus investigaciones miraras con o puede ser música específica para el paciente, pero cuando estudiamos balance polar, el doctor Ríos ya tenía clasificado como una música específica de acuerdo al momento que se estaba aplicando, o por decirlo de alguna manera, al protocolo. Entonces, esas son como situaciones que en un momento dado, además, favorecen la acción del mandala, ¿cierto? E igualmente, como todas las tesis sintergéticas, en sintergética, los filtros, que los llamamos así, tienen mandalas por lado y lado. En uno está la flor de la vida y en el otro no me acuerdo cuál es, pero son dos mandalas específicos que ya por su, como tú dijiste, por el arquetipo que mantienen, facilitan que la información que está dentro del filtro fácilmente forme parte o actúe sobre el cuerpo físico de la persona. Igual dentro de lo que estamos trabajando, igual los filtros se pueden trabajar a distancia y la información y el tratamiento fluye de la misma manera, porque sabemos cómo la energía se desplaza, no es necesaria la presencialidad. Entonces, eran como muchas preguntas en una. Sí. Voy a intentar a ver si te puedo responder. Mientras Marcelita responde, yo voy a compartir acá en un archivito donde copié lo que Marcela compartió en el chat para que si quieren sacarle una foto para los que no se manejan ahí con él. Perfecto. A ver, mira, con respecto a las técnicas, en particular este método propone que el coloreado es una experiencia de absoluta libertad y espontaneidad de la persona. Es decir, no se toma en cuenta el color original, digamos, del mandala, sino que se trabaja con el mandala blanco y negro, ¿verdad? Y como experiencia psicológica liberadora, en palabras de Jung, yo descargo mi mundo interno con los colores que yo quiera, con los lápices que yo quiera. Uno le provee ahí un kit de lápices a la persona, o los que ella tenga si está haciéndolo en forma individual, y se hace completamente libre, ¿ya? Puede ser que de adentro hacia afuera, afuera hacia adentro, deja espacios blancos. No hay una forma de pintar, porque es más bien una experiencia de catarsis, ¿ya? Es una catarsis de integración de lo que te moviliza, voy a mostrar acá, de lo que te moviliza el arquetipo, ¿ok? Entonces, eso está todo muy descrito en el libro. No se interpretan posteriormente tampoco los colores, ¿ya? ¿Por qué? Y esto uno lo va entendiendo a la medida que va trabajando. El dibujo, en este caso Water Violet, el mandala, la matriz, digamos, el mandala blanco y negro, de por sí, en sí misma, tiene una fuerza movilizadora a nivel inconsciente, este caso de Cerato, por ejemplo. Entonces, cuando yo le proveo las condiciones a la persona, le doy las indicaciones para que haga el coloreado, simplemente es una meditación activa, curativa, es decir, yo estoy mirando un símbolo sanador y estoy plasmando y estoy haciendo una inmersión en ese símbolo, coloreándolo, ¿ya? Pero no hay interpretación posterior. Y se le sugiere siempre escribir cómo se sintió, ponerle un nombre para cerrar, porque a través de la palabra, del lenguaje, de la escritura, yo integro lo que me movilizó el arquetipo, el símbolo. Eso sobre el tema del coloreado, ¿ya? Con respecto a asociarle música, mira, hasta aquí la investigación en realidad es mucho más simple, porque cuando coloreamos o meditamos los mandalas, lo que recomendamos es que sea una música, una melódica, que no sea rítmica, ¿ya? Básicamente eso, como que pueda inducir un estado más meditativo, más sereno, que no tenga letra ni contenido, si tuviera que poner como ciertos cánones para la música, y eso en general, ¿no?
pero no es que tenga realmente una influencia directa en el efecto del mandala, para serte franca. O sea, estos mandalas actúan sin música. No necesitan nada para actuar, digamos. O sea, si uno las mira, los medita, los pinta o los pone en el cuerpo, da igual. Solamente es facilitar que la persona pueda entrar en contacto consigo misma. ¿Ya? No sé si ahí respondí las preguntas. Entonces, ¿se ve la ficha? Sí. Sí, Alquimia Sí, señora. Mandalas, sí, Alquimia Mandalas es el trabajo, digamos, el nombre de la escuela, de mi trabajo, Método Alquimia Mandalas, ahí está mi contacto, el correo, las redes sociales, el libro, como les decía, si están en otros países se puede pedir por Amazon, en Chile está en librerías o también se los puedo, digamos, proveer yo desde la escuela. Y eso, animarles a experimentar, a probarlos, a conocerlos, a sentirlos, a conectarse con ellos, son maravillosos, la verdad, y que les acompañen y les ayuden en su proceso personal y en el trabajo con otros. Ese es el propósito, y para eso están creados. Gracias, Marcela, muy amable. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Sí, Rosy, mi escuela es en Chile. Digamos, yo vivo en Chile, pero yo viajo y he estado mucho en España y también en México. He formado gente en ambos países y en Chile. Y las formaciones online, por supuesto que llegan a todas partes, a todas las personas. Así que encantada de ir expandiendo cada día más. Ya tengo posibilidades Argentina, hay harta gente también que conoce el método. Y así, paso a paso, pero la formación online en enero es la próxima. Así que cualquier cosa, si les interesa, si están fuera de Chile, me contactan. Marcela, ¿te puedo hacer una pregunta antes que te vayas? Por supuesto. Estoy en las tinieblas, pero a ver, voy a tratar de salir afuera para no hablar desde la oscuridad. ¿Sabes? Aquí, Ahí te vemos ya, bien, al aire libre. súper linda. Ya, mira, con los niños se ha hecho algo. ¿Me estás O sea, se preguntando? puede trabajar Por supuesto. con los niños. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, y son la población, digamos, más, como decía al principio, parece que Nancy, ¿no? Más abierta, más receptiva con los mandalas, porque a ellos les gusta jugar y no tienen ningún rollo, como decimos acá en Chile, con pintar, con colorear, con tirarse así al suelo. Mira, los mandalas se han probado en muchos lugares, en escuelas y en jardines infantiles. Hay muchas educadoras, sobre todo de prebásica, que los usan. En España ahora me contaron una experiencia y los chicos se quedan realmente abstraídos. O sea, hay historias de que tocan el timbre del recreo y los niños quieren seguir pintando. Entonces, con los niños es maravilloso el trabajo con los mandalas y es una herramienta que finalmente es de educación emocional, de regulación emocional, de contacto con las emociones. Sí, los niños, la tercera edad, los adolescentes, la verdad es que son bastante versátiles, como que podemos incorporarlo de distintas formas a distintas poblaciones. Así que animarse a conocerlo, a descubrirlo y a jugar, porque es tan simple que a veces a las personas les da como un cierto pudor sacar los mandalas. Es como, ¿qué me van a decir, no? Si saco estas tarjetitas, confíen, cada vez que uno saca las tarjetitas de estas, pasa algo hermoso. Siempre es algo muy maravilloso. Así es. Gracias. ¿Tiene otra consulta, algo? Gracias. Cerrando, Noemí. ¿Sí? Me gustaría preguntar si he tenido experiencia con gente con cáncer, porque nosotros tenemos aquí en Pucoña, en Temuco, una agrupación que se llama Revivir, que es para dar apoyo psicoemocional a las personas con cáncer. Hace el fin de semana estuvimos celebrando los 20 años ya de existencia y encuentro la terapia como muy simpática como para incorporarla, porque hay equipos de psicólogos, pero parece que ellos no manejan esto.
Yo en realidad no he aprendido ni las esencias florales ni los mandalas porque mi hija es psicóloga y ella trabaja con eso. Entonces necesito hacerlo para no hacerle la competencia. Pero me interesa bastante para poderlo incorporar en alguna de las actividades que estamos. Sí, hay experiencia con personas con cáncer y con trabajo individual y con trabajos grupales. Hay bastantes casos de que finalmente hay que entenderlo como una herramienta de contención, ¿cierto? De alivio emocional y de crecimiento y de transformación personal. La persona, sea quien sea, con la enfermedad que esté, está viviendo un proceso evolutivo. Hay una historia muy linda que me conmueve mucho porque tiene que ver con ustedes, con el grupo de Sintergética, que se las voy a contar, porque no sé si les llegó, creo que a Gloria le conté, ¿o no? Sí, Que no hay la un compartí, chico, pero la compartí en el grupo, pero compártela nomás. Sí. que hay un niño, Esperaba que estuviera ella aquí, pero no pudo estar. bueno, hay un niño al cual ustedes llegaron, ¿no? Como grupo en el hospital, que estuvo trabajando con los mandalas con cáncer, ¿cierto? Toda la última etapa de su vida. Y para su madre, ver el proceso de su hijo y cómo los mandalas lo acompañaron fue muy, muy potente. El niño partió de este mundo hace un poquito tiempo. Y bueno, ella quedó muy conectada con los mandalas y hoy día está formándose como facilitadora y está haciendo un trabajo de sanación y de acompañamiento de su proceso, de su duelo. Así es que, de verdad que infinitas posibilidades de aplicación, sobre todo con personas que están en una situación de vulnerabilidad o de enfermedad. Son muy compañeros, acompañan mucho, contienen mucho, porque la información que tienen es muy amorosa, es muy luminosa. Entonces ahí es atreverse. Y también aprovecho de comentarles que quienes estén vinculados con agrupaciones sociales y hagan servicio social, como escuela tenemos toda una visión bastante social también, como para colaborar con formaciones, con material, con todo tipo de trabajo, bueno, como un poco hicimos en un momento con Grupo Sintergética, pero siempre abierta, digamos, a proyectos lindos para llegar a personas y poder aportarles lo que sea necesario para eso. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelita, por tu disposición, por compartir, digamos, esta herramienta que tú has ido elaborando, que son maravillosas. Nosotros en realidad la hemos probado y debemos dar fe de eso, así con conocimiento de causa, y para uno mismo también, digamos, o sea, de autosanación y de calma. Siempre ver ese video, para mí, el que pusimos al inicio, digamos, que está en YouTube, es un trabajo de reconexión, de calma, de dejarme muy conectada conmigo. Así que, de todas maneras, muchísimas gracias, Marcelita, que te vaya muy bien. Ojalá mucha gente se vaya formando en esto y usándola como herramienta para complementar la autoayuda para uno mismo, aunque uno no las trabaje, siempre ahí en la familia, y si la usa además para los terapeutas, una tremenda herramienta complementaria. Así que muchísimas gracias a ti, Marcela, que te vaya muy bien, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcela. Chao, muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Gloria, por invitarme. Un abrazo. Gracias. Chao, Celita, gusto Marcela. verte. Chao, chao. Chao, Celia, Chao. gusto. Dios Besitos. bendiga. Gracias a todos. Chao, Dion. Chao. Adiós, adiós. Linda noche. Muchos sueños.